A veces, el dolor de la pérdida se vuelve tan fuerte que parece que algo dentro se ha roto para siempre. Después del funeral de un ser querido, el silencio en la casa se vuelve casi insoportable. Mary se sentó al borde del sofá, mirando una vieja fotografía de su esposo. Tenían más de 70 años cuando él se fue, y juntos habían vivido más de 50 años. Cada día ahora le parecía ajeno, y en este silencio infinito que atravesaba su alma, surgía una y otra vez la misma pregunta: ¿volveré a verlo alguna vez? Esta pregunta es familiar para muchos. Surge no solo del dolor, sino también del profundo amor que no se puede olvidar fácilmente. Las personas pierden padres, cónyuges, hijos, amigos cercanos, pero los sentimientos no desaparecen junto con el cuerpo físico. Permanecen en la memoria, en el corazón, en las palabras que resuenan en la mente, incluso meses y años después. Esto se siente especialmente fuerte en aquellos que han vivido con su ser amado durante décadas, cuando cada día estaba lleno de gestos, frases, cuidado y amor. Y ahora todo eso parecía abruptamente interrumpido. Mary recordaba cómo su esposo, John, siempre cerraba la ventanita por la noche. Después de su muerte, ella la dejaba abierta, no porque se hubiera olvidado, sino porque de alguna manera se sentía como si le estuviera dando la oportunidad de regresar. Y cada mañana, al despertar, miraba hacia ese lado y se sorprendía a sí misma pensando que estaba esperando una señal, un movimiento, algo apenas perceptible, pero real, porque en lo más profundo de su ser sentía que todo aún era posible. Tal vez no ahora, no en este mundo, pero el encuentro ocurriría. Historias como estas pueden escucharse de muchas personas. Algunos, como Mary, pierden a un esposo o esposa. Otros se despiden de padres a quienes no pudieron decirles palabras importantes. Algunos entierran a un hijo con la esperanza de que su alma continúe su camino. Todos tienen diferentes experiencias de vida, pero la pregunta sigue siendo la misma, como si la naturaleza humana no estuviera lista para aceptar que todo se acaba para siempre. ¿Acaso, si el amor era verdadero, puede desaparecer? Las personas comienzan a buscar respuestas en libros, en conversaciones con guías espirituales, en sus propios sueños. Algunos comparten que sienten la presencia del fallecido a su lado, el olor de su perfume favorito, una melodía familiar en la radio, un pájaro que se posó en la ventana en el momento más inesperado. Todo esto se percibe como pequeñas señales. Estoy aquí, recuerdo, nos volveremos a encontrar. Y aunque para algunos esto suene como simple consuelo, para otros se convierte en una verdadera esperanza, en algo que ayuda a atravesar el dolor y no perderse a sí mismos. El dolor de la pérdida hace a una persona especialmente sensible a las señales y a la voz interior. Y esta voz dice cada vez más a menudo: no es el final. Quizás, en esta creencia, se encuentre la fuerza: no cerrar el corazón, no olvidar, sino seguir amando, sabiendo que el encuentro todavía está por llegar. Cuando una persona pierde a alguien verdaderamente cercano, el primer shock se convierte en vacío. Pasan días, semanas, a veces meses, y de repente surge no solo la nostalgia, sino la necesidad de entender. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está esa persona? ¿Qué le sucede después de la muerte? ¿Y habrá algún momento en que podamos volver a abrazar, escuchar su voz, sentir esa cercanía que alguna vez fue parte natural de cada día? Esta pregunta no deja en paz, especialmente a las personas mayores, que tienen una vida entera de recuerdos y conexiones profundas a sus espaldas. George vivió con Sarah durante 42 años. Pasaron todo juntos: alegrías, enfermedades
la pérdida de padres, el nacimiento de nietos. Cuando Sarah falleció, George se quedó en la casa llena de sus huellas, una taza en la cocina, sus guantes de jardín en la puerta, su voz en los mensajes de voz del contestador. Al principio no podía ni mirar su foto, pero luego se dio cuenta de que cada noche le decía buenas noches. Y un día, ya acostado en la cama, se encontró pensando, ¿y si ella me escucha? Nos hacemos estas preguntas no por curiosidad. Es un intento de lidiar con el dolor, de encontrar sentido en lo que ha sucedido. Perder a una persona amada es como si la mitad del alma desapareciera, y sin esa mitad se vuelve difícil vivir. Y entonces surge la esperanza. Tal vez no todo es tan definitivo. Tal vez el alma sigue viva, y el amor es ese hilo que nos une incluso después de la muerte. Es especialmente difícil cuando la despedida sucede de manera repentina. Rebeca perdió a su padre tras una corta enfermedad. No tuvieron tiempo para hablar, para decirse muchas cosas, y ahora, cada noche, se sienta con su vieja guitarra, recordando cómo le cantaba de niña. No puede soltar el sentimiento de culpa, no puede dejar de pensar, ¿y si él está cerca? ¿Me ve? ¿Sabe cuánto lo amo? Sentimientos así no son raros, no dependen de la fe o la cultura, surgen de la más profunda conexión humana. Muchos intentan no hablar de esto en voz alta, temiendo parecer ingenuos, pero dentro, en el silencio de sus pensamientos, buscan respuestas. Algunos comienzan a leer sobre la vida después de la muerte, a ver entrevistas con personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, a visitar médiums, a orar, no porque quieran confirmar algo científicamente, sino porque el alma demanda una confirmación. No hemos perdido para siempre, que el amor no puede simplemente desaparecer porque el corazón se haya detenido. Y cuanto más reflexiona una persona sobre esto, más claro se hace. La misma pregunta, ¿nos volveremos a ver? Habla de cuán profunda es la conexión. Las personas no se hacen tales preguntas sobre conocidos casuales. Estos pensamientos nacen donde hubo amor verdadero, cuidado, apego, y si los sentimientos son tan fuertes, ¿acaso pueden desaparecer sin dejar rastro? Muchas personas buscan consuelo y respuestas en la religión o en enseñanzas espirituales. Cuando la pérdida se convierte en parte de la vida, se quiere creer que más allá de este mundo hay algo más, donde las almas continúan su camino y pueden volverse a encontrar. Esta esperanza se transmite de generación en generación, a través de oraciones, relatos, sermones. Se convierte en un apoyo, especialmente en esos momentos cuando parece que ya no hay sentido en nada. En las iglesias de todo el país, los sacerdotes y pastores hablan de que la muerte no es el final, sino una transición. El pastor Tom, de una pequeña iglesia en Ohio, repite a menudo la misma frase en los funerales. No es un adiós, es un hasta luego. Él mismo perdió a su esposa hace 20 años, y cada vez que dice estas palabras, siente cómo se le aprieta el corazón, pero a la vez llega la calma. Cree que no solo las almas continúan, sino que también se reencuentran, especialmente aquellas que estuvieron conectadas por un amor profundo en la vida terrenal. La tradición cristiana habla de los cielos, donde las almas que han partido con fe y amor se encuentran de nuevo. De ellos se escribe en el Evangelio y de ellos se habla en los sermones. Para muchas personas ancianas, criadas en esta fe, no son solo palabras bonitas, sino una verdadera esperanza. Ellos oran no solo por aquellos que se han ido, sino también para estar al lado de ellos cuando llegue su momento. Pero no solo la religión ofrece respuestas.
Muchas corrientes espirituales modernas también hablan de la continuidad de la vida del alma. Las enseñanzas esotéricas afirman que tras la muerte, la persona no pierde su personalidad y recuerdos, sino que simplemente pasa a otra forma de existencia. En tales enseñanzas, a menudo suena la idea de que las almas de las personas cercanas crean lo que se llaman grupos del alma, comunidades que se reencarnan juntas una y otra vez. Es por esto, dicen, que tan rápidamente sentimos conexión con algunas personas en esta vida, como si ya las conociéramos antes. Karen, una viuda de Arizona, comenzó a estudiar literatura espiritual después de perder a su hijo. No podía encontrar paz hasta que se topó con un libro sobre la vida entre vidas. Allí se describían casos en los que las personas, bajo hipnosis, hablaban sobre encuentros con familiares fallecidos en el mundo espiritual. Esto no es una prueba en el sentido científico, pero para Karen se convirtió en una revelación. Sintió que su hijo estaba ahí, que no había desaparecido, que simplemente se había ido a otro espacio. Historias como estas, de pastores, de personas que encontraron apoyo en textos espirituales, de quienes vivieron experiencias especiales, dan la sensación de que el encuentro es posible. Aunque no sabemos cómo ni cuándo sucederá, la fe en ello se convierte en un apoyo, y en esta creencia, la persona deja de temer la muerte, porque lo que les espera no es un vacío, sino, tal vez, la reunión con aquellos a quienes tanto amaron. Hay cosas que son difíciles de explicar lógicamente, pero que tocan profundamente el alma. Las personas cuentan sobre sueños en los que los fallecidos vienen, como si fuera un breve encuentro. Dicen las palabras necesarias, sonríen, simplemente están al lado, y eso hace que se sientan mejor. Linda, que perdió a su hermana menor hace muchos años, recuerda cómo, en el periodo más difícil de su vida, su hermana vino a ella en un sueño. Se sentaron en la cocina, tomaron té, como solían hacerlo. La hermana no decía nada, pero su mirada era cálida y llena de amor. Por la mañana, Linda se despertó con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Estos sueños no son raros, a menudo son muy realistas, emocionales, y lo más importante, se diferencian de los sueños habituales. Muchos dicen que no es solo el trabajo del subconsciente, sino verdaderos encuentros de almas que continúan manteniendo el vínculo. Especialmente ocurren en momentos en que la persona necesita apoyo, cuando no puede lidiar con el dolor o se encuentra en una encrucijada importante en su vida. A veces, la conexión se siente incluso sin sueños. Alguien escucha la voz de su ser querido en su mente, como si siguiera aconsejando, guiando. Alguien siente un toque, el olor de un perfume que ya nadie usa, o de repente la radio se enciende y suena esa canción que escucharon juntos. Tales momentos se convierten en una señal personal para muchos, puede que invisibles, pero muy reales. Janet perdió a su esposo hace 10 años. Cada año, en su cumpleaños, coloca su pastel favorito en la mesa y pone un viejo disco de jazz que escuchaban en su juventud. Y cada vez, en ese día, siente su presencia, no como un fantasma, no como una imagen, sino como una presencia, suave, cálida, invisible. No puede explicarlo, pero tampoco lo intenta. Simplemente sabe, Él está cerca, y eso es suficiente. Muchos no comparten tales experiencias. Tienen miedo de que no los entiendan, los juzguen o los consideren débiles, pero en su interior están seguros. No es una fantasía, es parte de un vínculo que no se rompe tras la muerte. A veces, la señal viene a través de las palabras aleatorias de un extraño,
que resuenan como lo podría haber dicho un ser querido que se fue, o a través de un niño que repentinamente expresa una frase que solo conocía el abuelo. Incluso si todo esto no se puede medir con instrumentos y demostrar científicamente, para el corazón sigue siendo absolutamente real, porque el amor no conoce fronteras, no desaparece con el cuerpo, y si una persona fue verdaderamente cercana a nosotros, encontrará la manera de hacérnoslo saber, no necesariamente a través de grandes milagros, a veces a través de una leve brisa, el olor a café por la mañana o la sensación de que alguien está suavemente de pie a nuestro lado en el momento más necesario. Muchas enseñanzas espirituales dicen que las almas se comunican entre sí incluso antes de nacer. Estos acuerdos no están escritos en papel ni se pronuncian en voz alta, pero se sienten en lo más profundo. Las personas que estudian la regresión a vidas pasadas a menudo cuentan que, antes de venir a este mundo, el alma elige con quién va a emprender su camino terrenal. Estas elecciones no son casuales, se basan en amor, experiencia y el deseo de estar juntos nuevamente. Por eso, a menudo sentimos una cercanía instantánea con algunas personas, como si las conocieran desde hace mucho tiempo, a pesar de haberlas conocido apenas. En tales historias, el encuentro después de la muerte no es solo una esperanza, sino parte de un plan espiritual. Se cree que aquellos que estuvieron especialmente cercanos en esta vida, cónyuges, padres, hijos, amigos, a menudo pertenecen al mismo grupo del alma. Estas almas se reencarnan una y otra vez, cambiando de roles, pero manteniendo la conexión. En una vida, Jenny podría haber sido madre de Edward, y en la siguiente, su hermana, pero el hilo entre ellos sigue siendo fuerte, y si alguien se va antes, el encuentro en el otro mundo es solo cuestión de tiempo. Henry ya era mayor cuando nació su nieto Owen. El niño, desde sus primeros días, parecía estar conectado con su abuelo a través de un hilo invisible. Pasaban mucho tiempo juntos, y el nieto no solo se acercaba a él, decía cosas que nadie en la familia le había contado. Un día, Owen, siendo todavía muy pequeño, miró a Henry a los ojos y dijo: «Te conocí antes de ser niño». Los adultos se sorprendieron, pero Henry no se sintió asombrado. Sentía que no era una casualidad. Era un alma antigua que había vuelto a él. A menudo decía que no temía a la muerte, porque sabía que su encuentro continuaría en algún otro lugar. Estos conceptos brindan un enorme apoyo a quienes están lidiando con la pérdida, porque si las almas acuerdan encontrarse de antemano, entonces la separación es temporal. Significa que no todo se acaba el día en que se cierra la tapa del ataúd. Esto se vuelve especialmente importante para los padres que han perdido a sus hijos. Comienzan a ver sentido en el dolor, sabiendo que el vínculo no se ha ido a ninguna parte, sino que simplemente ha pasado a otro nivel. Incluso si una persona no ha explorado prácticas espirituales y no ha pensado antes en la reencarnación, puede sentir esto de manera intuitiva. A veces, sentimos que la persona que hemos perdido no es solo parte de nuestro pasado, sino parte de nuestra historia eterna. Y entonces surge la esperanza. Si nuestro amor era parte de un gran plan, significa que en ese plan también está prevista un nuevo encuentro. Tal vez no en la forma en que estamos acostumbrados, pero con la misma profundidad, con el mismo amor brillante que nunca se va. A veces, las personas no sienten la presencia de los fallecidos durante mucho tiempo. Esperan señales, plantean preguntas, pero permanecen en el silencio. Esto causa dolor, dudas, ansiedad. ¿Por qué algunos sienten la conexión de inmediato y otros no?
La respuesta a menudo radica no en que alguien sea menos amado o olvidado, sino en que nuestro dolor interno puede bloquear las señales sutiles del alma. Cuando una persona se encuentra en un estado de gran ansiedad, ira o dolor agudo, parece cerrar los ojos, construyendo inconscientemente una barrera entre ella y el mundo espiritual. Nancy, tras la muerte de su esposo, se sintió completamente vacía. James se fue de forma repentina y no tuvo la oportunidad de despedirse. Se culpó a sí misma, culpó a los médicos, incluso a Dios. Buscó respuestas, leyó libros, intentó meditar, pero todo fue en vano. No hubo sueños, ni sensaciones, ni señales. Pasó casi un año antes de que sintiera por primera vez que él estaba cerca. Sucedió de manera inesperada, en una noche ordinaria, cuando, cansada de llorar, simplemente se sentó en una silla y dijo en voz alta: «No puedo luchar más. Si me oyes, simplemente quédate cerca». Y en ese momento, dentro de ella todo se volvió silencioso, como si todo el dolor se desvaneciera por un instante. No escuchó palabras, pero sintió el calor, el mismo que solía sentir cuando él la abrazaba antes de dormir. Y eso fue suficiente. Esto sucede porque el alma inmersa en el sufrimiento pierde sensibilidad hacia lo invisible. Es como el ruido en la transmisión de radio. Para escuchar una voz suave, primero es necesario eliminar los ruidos de fondo. Cuando una persona deja ir parte del dolor, comienza a aceptar lo que ha sucedido. La conexión se vuelve posible, no porque haya surgido solo ahora, sino porque ahora se puede sentir. A veces, el miedo también obstaculiza. Las personas temen que si se abren a estas experiencias, no las entenderán, las juzgarán o las llamarán extrañas. Pero el miedo también bloquea, hace que el corazón se apriete, impide que el alma esté abierta, y la conexión con los fallecidos es principalmente un diálogo interno, en el cual la confianza es lo más importante. Si una persona siempre está esperando pruebas, puede no darse cuenta de lo más importante: un leve toque, una mirada familiar en un sueño, una comprensión intuitiva de que alguien querido está cerca. Y aún así, incluso si no hay respuesta durante mucho tiempo, no significa que la conexión se haya roto. Permanece. Simplemente necesita tiempo. Se requiere que la persona se permita el silencio, la confianza, el perdón, porque a menudo el fallecido mismo no puede acercarse si siente un gran dolor por parte del amado. Espera a que el corazón se calme, y entonces, en un momento ordinario, puede suceder algo que lo transforme todo por dentro. Un encuentro sin palabras, pero con una comprensión total. En esto reside una verdad delicada. Para escuchar a aquellos que amamos, a veces primero necesitamos aprender a escucharnos a nosotros mismos. Cuando una persona pierde a un ser querido, a menudo siente que se ha quedado sola, pero incluso en los momentos más oscuros, la conexión con los fallecidos puede mantenerse si la persona les da conscientemente un lugar en su vida. Esta conexión no requiere rituales especiales. Se construye sobre atención, amor y silencio interior. Acciones simples y cálidas pueden convertirse en un puente entre mundos, un recordatorio de que el alma sigue viva en la memoria, y tal vez, y cerca. Una de las formas más naturales de mantener la conexión es la conversación. Algunos se sientan frente a una fotografía y comienzan a contar cómo fue su día, qué les preocupa, qué decisiones deben tomar. Tales conversaciones no parecen extrañas. Por el contrario, ayudan a sentir un apoyo, como si la persona fallecida todavía estuviera cerca, escuchando, apoyando, sonriendo. Sara, que perdió a su hija, cada noche le escribía cartas en un cuaderno.
Esto se convirtió en parte de su recuperación interna. Decía que, mientras escribía, sentía como si realmente estuviera hablando con ella. Otra forma es los recuerdos agradecidos. Cuando una persona recuerda no solo el último día, el dolor, la pérdida, sino también los buenos momentos, cómo se reían en la cocina, cómo paseaban juntos en el parque, cómo sonaba la voz favorita. Estos recuerdos no deben ocultarse. Al contrario, parecen revivir el hilo de la conexión. Ven que perdió a su hermana, un día reunió viejas fotos, firmó cada una, y mientras trabajaba, sintió que se reía junto a ella. Fue la primera sensación de alegría después de meses de lágrimas. A algunos les ayuda a crear pequeños rituales especiales. Puede ser una vela que se enciende en un día específico, o un platillo que se cocina en memoria de un ser querido, o un lugar en la casa donde se colocan objetos memorables. Estas acciones no atan a la dolorosa si se realizan con un corazón cálido. Por el contrario, dan la sensación de que la conexión continúa, que la persona fallecida sigue siendo significativa, sigue siendo amada, sigue siendo parte de la vida. También se puede compartir la memoria con otros, contar a hijos, nietos, vecinos historias, chistes o costumbres de aquellos que se han ido, porque mientras alguien sea recordado, permanece vivo en cierto sentido. Maggie, que perdió a su esposo hace 20 años, cada año organiza una cena familiar en su cumpleaños, cocina su platillo favorito, coloca su foto en la mesa y dice, Él está con nosotros, y realmente todos sienten que está cerca. Estas acciones simples ayudan al alma del vivo a encontrar paz y al alma del fallecido a sentir que no lo han olvidado. Y aunque no se nos permite ver a quienes se han ido, podemos mantener un vínculo cálido y verdadero con ellos. No requiere palabras, solo necesita una cosa, amor, que sin importar el tiempo que pase, no se va. Cuando una persona pierde a quien amaba con todo su ser, el corazón parece romperse por la mitad, pero incluso, a través del dolor, incluso en la soledad, gradualmente llega la comprensión. El amor no ha desaparecido, se ha transformado, se ha vuelto más suave, más profundo, pero ha permanecido. Y es justamente este amor el que ayuda a seguir viviendo, a encontrar sentido en cada nuevo día y a creer que el encuentro es posible. Tal vez no ahora, pero algún día. En momentos así, es importante recordarnos que no estamos solos. Casi cada persona en este mundo ha enfrentado la pérdida al menos una vez. Y todos hacemos las mismas preguntas. ¿Dónde están ahora? ¿Nos escuchan? ¿Podremos volver a estar juntos? Estas preguntas no nos debilitan. Por el contrario, hablan de que somos capaces de amar de verdad. Y el amor verdadero es algo más que simplemente presencia física. Es una energía que permanece con nosotros, incluso cuando ya no hay cuerpo. Clara, una anciana de Vermont, perdió a su hijo hace muchos años. Él murió en un accidente cuando solo tenía 23. Al principio, pensó que no podría aceptar esto, pero con el tiempo, comenzó a notar que, gracias a su memoria, ella se volvió más amable, más atenta hacia los demás. Se convirtió en voluntaria en un refugio, porque su hijo siempre se había preocupado por los animales. Decía, sigo viviendo y haciendo el bien, porque así lo habría hecho él. Y cada vez que siente gratitud o ve la sonrisa de alguien, dice para sí misma, ese es tu rastro, hijo. Historias como estas dan esperanza, muestran que el amor puede continuar en acciones, palabras, pensamientos, y si vivimos con la fe de que las almas no desaparecen, sino que nos esperan en algún lugar más allá de este mundo, entonces
nuestro camino se vuelve un poco más luminoso, no porque sepamos todo con certeza, sino porque sentimos, es posible, y el corazón rara vez se equivoca en lo que se refiere al amor. Es importante no encerrarse en el dolor. Sí, la pérdida es parte de la vida, pero también lo es el amor. Y si le damos un lugar a este amor, comenzará a sanar, a unir, a guiar, a veces a través de un sueño, a veces a través de una palabra, a veces simplemente a través de la sensación de que alguien te sostiene tiernamente de la mano cuando estás completamente solo. Y sabes, eres tú, eres ella. Son aquellos a quienes perdiste, pero que no te han dejado. La vida continúa, y en esta vida no solo podemos conservar la memoria, sino también construir puentes entre mundos. Porque, cuando llega el momento, el encuentro inevitablemente sucederá. Y cuando esto ocurra, no habrá miedo ni dolor. Solo habrá silencio, un abrazo y las palabras tan esperadas. Te he estado esperando. He estado contigo todo este tiempo. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más temas importantes y conmovedores por venir. Comparte en los comentarios si alguna vez sentiste la presencia de un ser querido después de su partida. Tus historias pueden apoyar a otros. Hasta pronto.